Muy bien, comenzamos de esta manera, Argentina en vivo. Es realmente complicada la situación, tanto en la Ruta 9 como en la Ruta 8. Allí estamos en vivo a la altura de Exaltación de la Cruz por el desborde del río. Bueno, justamente está cortada la ruta y en estos momentos están trabajando en el lugar personal de vialidad y además el personal del Ministerio de Planificación Federal que se encuentra recorriendo las zonas que han sido más afectadas por este temporal. En vivo en la Ruta 8 está Néstor Dip. Néstor, buen día. Agostina, Claudio, ¿cómo les va? Buenos días. Bueno, nosotros dábamos la primicia hace algunas horas que la Ruta 8 estaba cortada, que había sufrido las inclemencias de la lluvia, de los desbordes del río y que en realidad, bueno, esta interrupción, en su momento cuando nosotros brindábamos la información, veíamos como muy poco factible de que se pudiera arreglar teniendo en cuenta que se había desmoronado precisamente una parte. A partir de desde hace aproximadamente una hora se empezaron a hacer trabajos, ustedes lo están viendo, allí está la máquina que ha levantado una buena parte del pavimento porque se ha cortado de manera transversal, en donde lo que se va a intentar hacer es una especie de bypass en ese lugar con caños para tratar de empezar a normalizar el tránsito. El interrogante que se plantea es cuándo, a partir del momento en que se terminen las obras para terminar de voltear todo el pavimento que no estaba ya en condiciones de poder soportar el peso ni de vehículos livianos ni de vehículos pesados, mucho menos, empiecen precisamente a trabajar y a restablecer la circulación aquí en la Ruta 8. Estamos en el kilómetro 80, entre Exaltación de la Cruz y San Antonio de Areco. Ruta 8. Nosotros tenemos Ruta 8. Bien. Sobre la mano derecha, todo lo que es el partido de Exaltación, ahí ustedes lo van a ver. A la derecha es todo el partido de Exaltación de la Cruz, que está inundada en la zona sur y está prácticamente incomunicada. Tienen que hacer decenas y decenas de kilómetros la gente que vive en la zona sur de precisamente de Capilla del Señor para tratar de retomar y lograr alguna de las vías de acceso que tienen en los alrededores. Y por otro lado también San Antonio de Areco ha quedado incomunicado a través de la Ruta 8, como ustedes pueden apreciar, en función de que la lluvia, las intensas precipitaciones de anoche hicieron que una parte de la ruta se desmoronara y que la tornara absolutamente intransitable. Bien. Han caído 225 milímetros en 3 días. Y lo que hay que tener en cuenta es el hecho de que para los próximos días, sobre todo esta noche, mañana sábado, se esperan fuertes precipitaciones también, según lo que está informando el Servicio Meteorológico Nacional, ¿no? O sea que la situación allí, ya con este lugar, por ejemplo, este sector allí en Exaltación de la Cruz, inundado y con mucha agua, si vuelve a caer una lluvia torrencial, las consecuencias pueden ser realmente desastrosas, ¿no? Claro. Fíjate, Claudio, que, por ejemplo, aquí a mi izquierda, vos tenés todo, digamos, de mi izquierda hacia el horizonte, sí, vas para el lado de Luján, tenés el lado de Luján. Desde allí, aparentemente el desborde de uno de los ríos, que no se sabe exactamente cuál ha sido, es el que ha ganado los campos y posteriormente ha provocado la rotura de la Ruta 8. Todo esto ha generado innumerable cantidad de complicaciones, no solamente acá, sino, ni que hablar, en las distintas ciudades y pueblos, también campos absolutamente anegados, con pérdidas millonarias y la imposibilidad de comunicarse con un pronóstico a futuro verdaderamente incierto en función de la cantidad de precipitaciones que se prevén. Sin lugar a dudas que esta situación ha puesto en alerta absolutamente a Defensa Civil, también a distintos organismos del Estado que están en este momento tratando de chequear y darle una solución provisoria a la gente que está en los lugares y a los que están intentando comunicarse también entre un lugar y otro. Sí. Ahora bien, en lo que se refiere a la Ruta 8 y a la obra que se va a hacer acá, esto también está en algún sentido atado a la suerte que desde el punto de vista climatológico se tenga en las próximas horas, porque si se sigue lloviendo, los caños que se pretenden poner y con una especie de asfalto provisorio por encima para que se permita el paso de vehículos, no va a ser posible que se haga si sigue lloviendo. Entonces también esta es una situación
que se torna muy frágil en función de las lluvias, ¿no? Claro. Seguramente hay que sacar bien las cuentas también cuando abrís una brecha en una ruta, todo ese caudal de agua, hacia dónde va, se puede soportar si no provocas inundaciones en terrenos o en pueblos que pueden quedar en el trayecto que lleva la corriente del agua, ¿no? Claro, a mí, por ejemplo, me comentaban que en la zona sur de Capilla del Señor Sí. está totalmente incomunicada hacia la ruta 8. Ajá. Y tiene solamente comunicación con la ruta provincial 193 y de allí hacia la ruta 9, que me dicen también que están con enormes dificultades. Vamos a... Y de ahí... Néstor, sí. mientras vos estás allí, lo sumamos a Diego Fernández, que él tiene, para mostrarle a los televidentes, un mapa y un plano allí de cómo hacer los desvíos en ese sector que estás vos, para que tengan idea de por dónde transitar concretamente mientras está cortada la ruta 8. Diego. Gracias, Claudio. Vamos a sugerirle a los automovilistas, aunque con mucha precaución, porque estas rutas están complicadas, porque están recibiendo un flujo vehicular poco habitual. Justamente la 8 viaja muchísima cantidad de camiones, cerealeros, básicamente desde el interior de la provincia de Buenos Aires hacia el puerto de Buenos Aires. Aunque decíamos con precaución porque hay muchos vehículos, nos reportan que se están quedando encajados. La alternativa a quien se dirige por ruta 8 en sentido norte-sur hacia Capital Federal es desviar en el kilómetro 110 a la altura de San Antonio de Areco. Allí desviar hacia la ruta 41 que atraviesa la 8 y une la 7, la 41 a la altura de San Andrés de Giles. Como vemos, en esta localidad se empalma la ruta 41 con la ruta 7 y se puede seguir haciendo toda esta vuelta hacia la Capital Federal. Esa es la alternativa para los que viajan, repetimos, desde el norte de la provincia, que vienen viajando desde Santa Fe, Córdoba, hacia la Capital Federal. En ese sentido, desviar en el kilómetro 110 en Areco hacia San Andrés de Giles por la 41 y luego por la ruta 7. Y sentido inverso, la otra alternativa para los automovilistas es desviar desde Capital, como quien viaja desde el sur hacia el norte, por el kilómetro 78 de la ruta 8, desviar por la ruta 192 que une la zona de Areco, Exaltación de la Cruz, donde está Néstor, con Luján, a través de la ruta 192 y luego la 7 sentido hacia el norte del país. Aunque hacemos hincapié, tomárselo con mucha calma, claro, porque estas rutas no están con la infraestructura, con la capacidad para absorber todo el caudal vehicular que circula a diario por la ruta 8, principalmente de camiones de gran porte. Bien. Y hay muchos vehículos que se están quedando encajados en la 41, en la 192. En lo posible, Agostina y Claudio, el que pueda evitar acercarse a estas zonas, que lo haga, que claro, postergue el viaje, porque la situación es crítica para los automovilistas, principalmente para los camiones de gran porte. Sí, puede llegar a complicarse aún más. Néstor, si las condiciones climáticas están dadas a ver de manera favorable, lo cual no va a suceder porque lamentablemente hay pronóstico de mal tiempo, al menos hasta el día martes. ¿Cuánto tiempo tardarán esos trabajos? Es decir, ¿hasta cuándo estará cortada la ruta 8? Y bueno, es una posibilidad. Mira, yo te cuento un par de cosas. En primer lugar, la gente que está trabajando acá, la única certeza que tiene es que acá hay que demoler. Claro. Digamos, ese es el primer punto. Los trabajos para la reposición o para el parche, ¿no?, o este bypass que se pretende hacer en la ruta, bueno, van a depender de las condiciones climáticas y justamente a eso me quería referir. Si tomamos un poco estas plantas que hay acá, ¿no?, estas cañas que hay al lado de los... Ustedes se van a dar cuenta el viento que empezó a soplar sobre la ruta 8, y a esto hay que sumarle una inestabilidad en el clima que se empieza a notar, una especie de llovizna muy pero muy tenue, que es una especie de presagio de lo que ojalá no ocurra, pero que está pronosticado, que es precisamente más lluvia. Sí. Esto por un lado. Y por otro lado también hay un empeoramiento que uno advierte en las comunicaciones, fundamentalmente en la telefonía. Propio uno tiene que andar poniéndose en distintos lugares de la ruta para tratar de hacer un poco como de antena, en función también de la situación climática
que desmejora absolutamente todo, incluido también la cuestión de las comunicaciones. Por lo tanto, también acá se hace bastante difícil incluso recepcionarlos a ustedes, y ni que hablar la gente que está en estos lugares, tratar de comunicarse, que se está empezando a tornar bastante complicado. Claro. Los trabajos se están agregando, es decir, lo que se viene haciendo ya desde hace 1 hora y pico, que nosotros empezamos a contarlo pero muy temprano, cuando esto era incipiente, porque la rotura fue a la noche, en donde, fíjense ustedes, ¿no? En algún sentido, la previsión tuvo que ver también con la casualidad, porque acá lo que se está haciendo es una ruta de doble mano, es una autovía, y que en la autovía hay gente que estaba trabajando permanentemente. Bueno, esta gente afortunadamente estaba alerta sobre esta situación, vieron que se empezó a desmoronar la ruta y automáticamente se procedió a la clausura de la misma. Por lo tanto, afortunadamente no hubo ningún tipo de accidente con un piso, digamos, con un asfalto que ya había cedido en una primera instancia sobre el lado derecho de la ruta. Bueno, ahora todo lo que viene está atado a la cuestión climatológica y veremos qué es lo que pasa, ¿no? En Areco puntualmente escuchaba al intendente más temprano, decía 450 milímetros, realmente un caudal allí de agua importantísimo, muchísima agua, y también hablaba de cerca de 100 evacuados. No sé qué información tenés vos, Néstor, de cuánta gente ha tenido que ser evacuada o que se ha autoevacuado ahí en Areco. Esas son las cifras oficiales. Lo que pasa es que también acá tenés que sumarle a todo lo que es el partido de Exaltación de la Cruz, sí, donde vos tenés, por ejemplo, Capilla del Señor, que está seriamente comprometida, está anegada e incomunicada. Entonces, también en algún sentido allí es muchísima la gente que tenés que sumarle a la lista de evacuados. Y también el empeoramiento de las condiciones climáticas va a depender en algún sentido de cómo los campos puedan llegar a soportar el flujo de agua que viene desde los ríos, fundamentalmente del río Luján, y que atraviesa toda la zona de los campos y que termina prácticamente en lo que significa la Ruta 9, que está con muchísimos problemas de toda índole, porque las ciudades y además las rutas están, como ya lo venimos contando nosotros, ¿no? Absolutamente anegados y en algún sentido cortadas, muchas de ellas, y con enormes dificultades, en donde la gente tiene que dar muchas vueltas para poder llegar y para poder acceder a algún tipo de vía que los conduzca, por ejemplo, a Buenos Aires. Néstor, donde estás vos es todo consecuencia del desborde del río Areco. Repetime, Claudio, por favor. Donde estás vos ubicado es la consecuencia del desborde del río Areco. Claro, bueno, es la consecuencia del desborde del río Areco. Lo que ocurre es que acá, cuando hay que empezar a buscar las causas, es un poco aventurado plantearlo, porque acá son varios los ríos, ha sido mucha la lluvia que cayó en las últimas horas, y determinarlo en uno u otro caudal de agua me da la sensación de que esto requiere algún análisis un poco mayor, fundamentalmente de aquellas personas que conocen muy bien no solamente sino además el río Luján, ¿no? ¿En qué kilómetro estás ahí parado concretamente? Sí, estamos en el 82, 83, 84. Bueno, casi me dicen, casi kilómetro 90, casi kilómetro 90. Casi kilómetro 90 de la ruta 8. Ahí es donde está el trabajo que están realizando personal de vialidad para poder drenar el agua y que esto no provoque mayores destrozos allí en la ruta. Pero como decíamos con Néstor, ahí todo va a depender de la cantidad de lluvia que caiga o no en las próximas horas, porque el pronóstico es realmente preocupante, según lo que se ha informado hasta el momento, porque se esperan lluvias y muy fuertes en las próximas horas. Vamos a repasar ahora nuevamente con Diego Fernández cuáles han sido las zonas afectadas y cuáles son las alternativas, Diego. Muchas gracias, Agostina. Vamos a recordar alternativas con cuidado, con precaución, porque las banquinas están barrosas, hay muchos vehículos que se están quedando encajados. Por eso, como emergencia, únicamente sugerimos utilizar la 41 o la Ruta 7 como desvíos a la Ruta 8. Aquí tenemos en el mapa la ciudad de San Antonio de Areco y el río Areco, que atraviesa la Ruta 8 en uno de los extremos
de esa ciudad, río que ha desbordado y que está causando estos trastornos para el tránsito allí en la ruta nacional número 8. Justamente ese es el cruce del río Areco sobre la ruta nacional 8 donde está Néstor es en Exaltación de la Cruz, más hacia la capital federal, ya pasando Areco, siguiendo por la 8, donde hay anegamiento y también se están produciendo demoras importantísimas de tránsito. De forma tal que reiteramos, tomar como precaución las rutas 41 o las 7 como alternativas, pero con demora importante y con extrema precaución. Ahí está el mapa, la línea roja del lugar del corte, donde está Néstor, indicando justamente el embotellamiento que hay básicamente hacia la capital federal. Pero Agustina y Claudio, no olvidemos que la ruta 9 también está cortada por crecida de los arroyos y de los ríos, y también complica mucho lo que tiene que ver el contacto entre Rosario y el puerto de Buenos Aires. A la altura de Campana, en el kilómetro 77, también ha desbordado uno de los ríos que atraviesa la 9 y también está cortada la ruta 9 en ambos sentidos de circulación en la zona de Campana, que complica muchísimo el movimiento de camiones entre los puertos de Rosario, de Zárate, Campana y de la capital federal. Ruta 9 que empalma con las rutas nacionales 12 y 14 a través del complejo Zárate-Brazo Largo, toda la ruta del Mercosur, de los camiones que vienen de Paraguay, de Brasil y demás países limítrofes, viajan hacia Buenos Aires por la 9, de forma tal que tenemos dos rutas importantísimas cerradas. La Nacional 8, que conecta la parte de Santa Fe, de Córdoba, Arrecifes, Pergamino con Buenos Aires, y la 9, que va bordeando la cuenca del Paraná, que también está cerrada a la altura de Campana. Y hay un accidente de tránsito en Campana también que dabas recién, ¿no? Exactamente, Claudio, en el kilómetro 75, a muy poco del cierre de la 9 por el desborde, un choque múltiple en este momento en la ruta 9, kilómetro 75, que cierra la traza hacia zona norte, involucrados dos camiones, uno recolector de residuos, un camión cisterna, un auto volcado, mano al norte con personas heridas, un choque muy fuerte. ¿Y en Capital cómo está la situación, Diego? En Capital también hay problemas. En Avenida Entre Ríos, su continuación Avenida Callao, desde la zona de Congreso, desde temprano hay un grupo de trabajadores gráficos que están protestando